De regreso esta noche, miércoles, juego de manos y es tiempo del tiro al blanco. Pues ya estamos en este tiro al blanco, que es parte del juego de manos de cada miércoles, y nos acompaña para este bloque el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio Godínez. Consejero, bienvenido a Juego de Manos y al tiro al blanco. Muchísimas gracias, buenas noches, caballeros. Muy buenas noches, consejero. Pues de entrada, consejero, un proceso electoral ya iniciado, en transcurso, con celeridad, digamos, con urgencia, podríamos pensarlo, lo pregunto, para el Instituto Electoral de poner cada pieza en su lugar. Mira, afortunadamente el proceso efectivamente ya empezó, pero para el Instituto no con urgencia. Los que entramos con urgencia fuimos los consejeros que llegamos recientemente, pero el Instituto está trabajando previamente, habían preparado muy oportunamente las actividades que iban a dar o que iban a marcar el inicio como tal del proceso electoral, y están en marcha afortunadamente sin tropiezos. ¿Cuánto tiempo cumplieron ya los nuevos consejeros? Pues hoy estaríamos terminando, digamos, la tercera semana. Nosotros entramos el 1 de octubre, entonces vamos con el mes, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir del instituto? Vemos que ya iniciaron ahorita, pues ahora sí que recolectando al personal que va a fungir. ¿En qué parte, en qué fase se encuentra? Sí, mire, justo ahorita están por definirse dos asuntos muy importantes, o dos piezas fundamentales del proceso electoral en el Estado de México, que son los funcionarios electorales, los vocales de las juntas distritales y municipales, y los consejeros que los van a acompañar para integrar los consejos, que son los órganos de decisión en cada uno de estos niveles de responsabilidad, en los municipios, los 125 municipios, y en los distritos electorales locales, los 45 también. Consejero, ¿cómo están observando estos meses previos al próximo año, donde ya vendrán precampañas, después vendrán las campañas, después la elección? Vemos en el sur del estado está el tema que señalan los medios y la clase política de la inseguridad. ¿Cómo esperan ustedes que pudiera desarrollarse esos comicios? Mire, estamos por definición los órganos electorales acostumbrados a trabajar en las condiciones que se presten, ¿no? En las condiciones que se den. Honestamente, como tal, finalmente las elecciones se desarrollan en los municipios con las condiciones que los propios municipios tienen, entonces no es que nos despreocupe o que no nos importe, pero estamos seguros de que los compañeros que eventualmente integrarán los órganos municipales y distritales en el sur del estado, pues conocen la realidad y eventualmente tendrán el apoyo, por supuesto, del instituto, y nosotros como instituto, de las autoridades locales, el apoyo necesario para el desarrollo de las actividades. Consejero presidente, ¿en qué ve usted hoy más fuerte al IEM? Entiendo que lo vio antes desde el exterior, hoy ocupa la silla principal, la del consejero presidente. ¿En qué es mejor el Instituto Electoral hoy para enfrentar el 2015? Yo creo que están, primero, muy bien preparados. Eventualmente las actividades novedosas que nos traerá el proceso electoral 2015 están previstas, están eventualmente resueltas, las áreas tienen bien claro qué es lo que nos va a tocar ahora. Tuvimos, creo yo, muy afortunadamente, y lo quiero volver a agradecer, una legislatura muy responsable que nos dotó de leyes completas, a tiempo, y que además el Instituto ha podido tener a tiempo, insisto, para poder preparar los pasos que se tienen que dar rumbo al 7 de junio de 2015. Perdón, consejero presidente, yo ahorita que hablabas del sur, ¿no? De cómo esperan, de la participación inclusive, yo quería preguntarle si ya ha habido una evolución real de la ciudadanía hacia la cultura democrática o de participación democrática, y se lo digo porque sí, hay factores como el miedo, ¿no? Que se empieza por ahí a incubar de pronto de algunos actores, no vais a votar, lo que sea. Yo me acuerdo que en algún momento determinado inclusive un partido ponía en riesgo la participación ciudadana, ¿no? Decían, es que va a haber partido de fútbol y la gente no va, ¿lo recuerdan, no? Algún domingo, o es que el clima, y eran cuestiones que sí marcaban en buena medida la participación ciudadana. ¿Hemos crecido ya como ciudadanos en ese sentido? Mire, yo tengo un referente muy claro para la situación, como está el panorama es aciago, es ominoso, hay muchas nubes en el firmamento, digamos, en el horizonte cercano, pero les quiero recordar que en la elección del 94, la elección presidencial del 94, con el estallido de los zapatistas, con el asesinato del candidato Colosio, con una situación eventualmente no igual, ¿no? Yo diría distinta, pero con el mismo trasfondo de una situación de inestabilidad y de violencia, es la elección presidencial con mayor participación que hemos tenido en México, ¿no? Entonces, a mí me parece significativo, creo eventualmente, que la participación ciudadana, que los ciudadanos ante situaciones como esta, pues ahora sí que sacamos la casta y participamos más todavía. Habló usted acerca de la responsabilidad que tuvieron los diputados, sin embargo, poco a poco van creciendo esas voces que piden que de alguna manera se evite el dinero sucio en las campañas, que se evite la infiltración de el narcopoder ahí en los candidatos.
con qué medidas cuentan ustedes y qué responsabilidad va a tener el IEM a la hora de validar esos candidatos? Sí, miren, no es un asunto menor, el dinero finalmente en la política es determinante. Tan determinante es que México, el Estado mexicano ha ido conformando mecanismos específicos para controlar incluso el acceso y el flujo del dinero, ¿no? Entonces, en este caso, la responsabilidad estrictamente, legalmente, de la fiscalización de los partidos políticos, de los candidatos, desde las precampañas, incluso los candidatos independientes, corresponde al INE. Es un asunto importante dentro de la gran reforma electoral y constitucional que se dio al respecto. El INE es el responsable directo de la fiscalización. Un asunto relevante es, por ejemplo, ahora el rebase del tope de los gastos de campaña en una elección sería una causal para eventualmente anular la elección e incluso impedir que quien los rebasó pudiera participar en la siguiente o en la elección que sustituya a la anulada, ¿no? Entonces, son mecanismos que se van a tener que ir definiendo. El Instituto Nacional Electoral, hasta el momento, lo que tenemos entendido es que ellos asumen la responsabilidad y están diseñando un sistema muy interesante de contabilidad en línea. Prácticamente va a ser una contabilidad en tiempo real, no vamos a tener que esperar a que terminen las diferentes etapas del proceso electoral para conocer los resultados contables, sino va a ser prácticamente al día. Y además, todavía está la posibilidad de que el INE, en algunos casos, delegue esta responsabilidad. Nosotros en el Instituto Electoral del Estado de México tenemos una unidad, ahora se llamada así, Unidad Técnica de Fiscalización, que es de las mejores en el país, ha creado incluso ejemplos de muchas de las cosas que están haciendo en otras entidades o incluso a nivel nacional, y yo en lo personal estoy muy tranquilo de que si eventualmente el INE decidiera que alguna parte o toda la fiscalización de los partidos y los candidatos se hiciera en el órgano electoral del Estado de México, pues nuestra Unidad Técnica de Fiscalización está lista para hacerlo. Consejero, si nos pudieras explicar así brevemente, hay una reforma electoral nueva, el proceso electoral se desarrolla bajo reglas un tanto distintas, para que la ciudadanía pudiera entenderlo brevemente, ¿cómo se diferencia de las anteriores? Pues básicamente para el elector, la diferencia fundamental que va a tener es que hasta el 2012 el elector, la electora en el Estado de México, los mexiquenses, al llegar a la casilla encontrábamos dos mesas, una mesa donde nos daban las boletas de la elección federal y otra mesa donde nos daban las boletas de la elección local. Y estas dos mesas funcionaban al mismo tiempo, pero nosotros teníamos que ir a las dos, acudir a una, realizar nuestro trámite y luego pasar a la otra. Ahora no, ahora va a haber una sola mesa, un poco más grande, en lugar de encontrar 4 funcionarios, vamos a encontrar 6 funcionarios que van a estar capacitados para recibir la elección federal, la local e incluso eventualmente, si se aprueban como tales, la de las consultas populares. Entonces, para efectos del elector no va a encontrar la casilla donde mismo, salvo que ya no cumpla los requisitos del lugar, pero bueno, la mayoría de los lugares se repiten desde hace ya muchos años, afortunadamente para todos nosotros. Entonces, el elector como tal no va a encontrar diferencias en ese sentido. Tal vez encontrará eventualmente en la boleta que ahora hay candidatos independientes. Lo que antes había era el espacio para candidatos no registrados, que ustedes recuerdan. Y ahora, eventualmente, si un ciudadano o una ciudadana consigue el apoyo popular necesario, pues llegará a la boleta con todas las de la ley para eventualmente ser incluso electo para el cargo que se haya postulado. ¿Ya hicieron un diagnóstico de los lugares en donde ustedes van a tener focos rojos, en donde tienen problemas para penetrar con su personal, con los escrutadores, con la gente que recluta a los funcionarios de casilla? Mire, como tal, un diagnóstico así elaborado a partir de que llegamos del 1 de octubre para acá, no lo hemos hecho, pero obviamente el Instituto Electoral del Estado de México y el propio INE en el Estado sí tienen identificados lo que ellos llaman en el INE las secciones de atención especial. Estas secciones no son precisamente secciones de foco rojo o imposibles de trabajar, sino son secciones que a la hora del trabajo operativo presentan ciertas dificultades. Están en esas secciones, por ejemplo, aquellas zonas del Estado de México, que tenemos varias, donde hay zonas militares. Es un problema para la organización de la elección porque los funcionarios de la casilla deben ser habitantes de la sección y eventualmente nos pasa con frecuencia que los militares que están empadronados en la sección, el día de la elección no están ahí o están encuartelados y no pueden participar como funcionarios. Entonces, esas, por ejemplo, son secciones de atención especial. Pero también son secciones de atención especial aquellas zonas residenciales donde nos cuesta mucho trabajo traspasar la primera puerta, por ejemplo, ¿no? El trabajo de los compañeros capacitadores es ir y visitar a los ciudadanos en cierto orden específico para asegurarse que sea aleatorio, que no haya una tendencia en favor o en contra de nadie. Y de repente en algunas zonas habitacionales de este tipo, por las cuestiones de inseguridad, pues dicen, pues vas a entrar un día y entonces se tiene que adecuar como una sección de atención especial para que el compañero o la compañera capacitadora entre y ese día aproveche y visite a todos los que allá adentro tienen. Entonces este tipo de diagnósticos sí se tienen hechos porque sabemos que hay cosas que dificultan, no imposibilitan, pero sí dificultan el trabajo operativo. Presidente, hay más partidos políticos en esta contienda y pasa, permítame, el paralelismo como en el fútbol, el que sube a primera pues está en automático casi llamado en primer lugar a descender. Aquí en el caso de los partidos, los que entran al juego ahora
están en cuesta arriba para mantener su registro, pero sin embargo se ha considerado válido y trascendente pues que participen. ¿Cuáles son las condiciones que usted ve para estos partidos políticos nuevos? Bueno, en ese sentido yo creo que tienen ellos una ventaja importante. Se acaban de conformar, entonces eventualmente saben en dónde y quiénes son las personas que los apoyaron para convertirse en partido político, y creo que ahí tienen un nicho de mercado, déjenme ponerlo en esos términos, de dónde y cómo van a poder conseguir los votos necesarios para mantener el registro. Entonces, algo que hemos buscado en México desde hace ya un rato es que las condiciones de la competencia sean cada vez más equitativas. No pueden ser igualitarias porque no puedes tratar igual a los desiguales, pero sí ofrecerles las mismas condiciones para que desarrollen su actividad política. Entonces, por ejemplo, el financiamiento se distribuye entre los partidos, una parte, el 30%, de manera igualitaria entre los 10, independientemente de su tamaño, de su fuerza política, de su capacidad de convocatoria popular, y el otro 70% sí se reparte en función de cómo han demostrado que tienen el respaldo de los electores. ¿Con tantos jugadores, perdón, y para cerrar este tema por mi parte, generalmente cuando se da un resultado electoral, el primero que es inconforme pues es el que no le favorece el resultado y se va contra el árbitro? ¿Estamos en México cerca de superar esas etapas? Yo creo que es parte de la lucha política, como usted dice, efectivamente, el hecho de que no me favorezcan los resultados, pues evidentemente ocasiona que yo empiece a buscar cuáles fueron aquellas causas y eventualmente puedo llegar a creer que fue el árbitro el que tuvo la culpa. Una gran ventaja que le veo yo a todo este procedimiento es que todas las decisiones del órgano electoral, del árbitro electoral en ese sentido, son siempre recurribles ante otras instancias. Entonces no hay nada definitivo. Si tú como partido, como participante, como candidato independiente incluso, consideras que las decisiones del órgano electoral te están afectando o te están impidiendo desarrollar tus actividades adecuadamente, pues siempre hay una instancia. El tribunal, en nuestro caso incluso tenemos dos vías, el tribunal local primero y después incluso el tribunal electoral federal, que pueden ir limando en el camino las dificultades que el competidor pueda sentir que se le están presentando. Hay una duda más acerca de la situación del IEM o del OPLE. Mucha gente dice que es el OPLE, otros que es el IEM. De alguna u otra manera, ¿qué tiene que hacer un partido si yo quiero hacer una impugnación? ¿A quién se la dirijo? ¿Cómo debe ser la redacción? ¿O cuándo se usa INE? ¿Cuándo se usa OPLE? ¿Cuándo se usa IEM? Es una pregunta muy interesante porque efectivamente pareciera, alguien me preguntaba hace unos días, ¿y cuándo se va a cambiar el nombre del instituto? Lo cierto es que no se va a cambiar. El Instituto Electoral del Estado de México se llama así desde hace 18 años y se seguirá llamando así. ¿Y está en la ley? Exacto. ¿Por qué se refieren a los OPLES? Porque a nivel nacional hay entidades donde el órgano electoral no se llama instituto. Por ejemplo, el de Nuevo León se llama Comisión Estatal Electoral. El de Sonora se llama Consejo Electoral del Estado de Sonora. Entonces, la ley no lo quisieron poner así, no quisieron poner los institutos, consejos, comisiones o como se llamen los órganos electorales, y lo agruparon en un término colectivo que es los organismos públicos locales electorales, los famosos OPLES. Pero bueno, el del Estado de México se llama y se seguirá llamando afortunadamente Instituto Electoral del Estado de México. Muy bien, pues ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Señor presidente, muchas gracias por haber estado aquí. Todavía yo creo que hay muchos temas, ¿no? Fíjate que hoy yo leía una entrevista que le hacían a Luis Carlos Ugalde sobre la responsabilidad que tienen los organismos electorales de checar que los candidatos tengan la calidad, y él decía, pues para el crimen organizado, por ejemplo, es más fácil ya tenerlos en el puesto público, ¿no? Que estar siguiendo el proceso electoral con ellos. Yo creo que tenemos que platicar más y ojalá que esta no sea la primera vez, si ustedes así lo decían. Consejero presidente, que no sea la última. Yo creo que sí nos puede decir, examen de control de confianza para candidatos, ¿coincide que no sería lo ideal? No, en lo personal, vaya, no lo tenemos previsto en la ley electoral del Estado de México, para empezar. Entonces, yo creo que la responsabilidad de la propuesta pues corresponde a los partidos políticos. Tendrán que ser muy cuidadosos, tendrán que ser acuciosos, tendrán que ser vigilantes del procedimiento, van a tener periodos especiales para las precampañas y van a tener, creo yo, las oportunidades necesarias para mostrarnos o entregarnos al final a la ciudadanía electora un producto depurado, digamos. Muy bien. Pues nos vamos, amigos. Vamos a la pausa, si les parece. Señor. Tenemos unas propuestas comerciales. Ya le robamos ahí un cachito al corte comercial, pero valía la pena por estas respuestas. Continuamos en Juego de Manos.